Pasamos a Guillermo, que nos va a presentar el proyecto que fue ganador en Mannhummel. Yo me levanto. Sí. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer al Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento, la oportunidad de presentaros durante unos breves minutos cuáles han sido nuestras claves del éxito durante estos años y cuáles van a ser en el futuro y hacia dónde nos van a llevar los resultados. Brevemente, tres puntos en mi exposición: la introducción al grupo y a la fábrica, logística de éxito y claves de la excelencia logística. Parecerán 4 personajes históricos con algunas ideas, les recomiendo que las lean, yo no entraré prácticamente en ellas, pero van un poco de la mano hacia donde nosotros pensamos y hacia donde queremos llevar la empresa. Una transparencia para definir el grupo Mannhummel. Grupo familiar, familia Mann, familia Hummel, propietarios de un grupo, más de 50 plantas a lo largo del mundo. Cierre del 2014, 2.850 millones de facturación, más de 16.000 empleados, más de 1.000 de ellos trabajando en I+D. ¿Qué hacemos? Filtros. Nos dedicamos y somos líderes mundiales en la filtración para automoción y para ciertos segmentos industriales. Introducción a lo que es Mannhummel Ibérica. Lo primero de ello, estamos de celebración, estamos de aniversario. Cumplimos 50 años en la ciudad de Zaragoza, es decir, nuestro hito principal, que empezó la fábrica en el año 65. Año 73 cogió el nombre de Filtros Mann, por el que se le conoció y se le conoce durante muchos años, aunque en el año 2004 cambiamos de nombre ya en el 2004, hace 11 años, a Mannhummel Ibérica. Hitos importantes, como ha comentado José: traslado de la planta en el año 2015, segundo hito importante, 2002, el grupo compró varias plantas del grupo Solvay Automotive, 2009 trasladamos las instalaciones que había en Barcelona y las integramos con las de Zaragoza. Cifras: 134 millones de facturación en este año, alrededor de 700 trabajadores. Para 2015 vamos a buscar a ver si llegamos a los 140. Segunda parte del bloque, logística de éxito, título de la mesa. Cuando Jesús Arnau me pasó el concepto de esta mesa, a mí la palabra éxito me distorsionó un poco y quiero hacer 2 minutos de reflexión con vosotros sobre el concepto éxito. Es un luces y sombras. La palabra éxito es algo que los demás te asignan por comparación de los demás, es algo externo. Si nos dedicamos a dirigir a nuestros equipos de trabajo hacia el éxito, corremos un riesgo, y es que llevarlos vía la exigencia, que para mí es un concepto negativo. Vas a jugar con las palabras con X. En la exigencia hay presión, hay miedo, hay ansiedad, hay obligación de, y el error se ve como un trabajo. Y si estamos en este foro jugando con la llegamos a la excelencia, que es la vía correcta del éxito. Es la búsqueda de la mejora continua orientada hacia esa excelencia. Y esa es nuestra orientación y nuestra forma de pensar. ¿Cómo lo resumimos? Y esta transparencia me la habéis visto en algún otro foro. Yo considero que la excelencia puede estar en varios niveles. Nosotros nos consideramos que estamos en algún punto de ese iceberg buceando entre los niveles good to great. Son 2 niveles de la búsqueda continua hacia el final del iceberg que no sé cuándo llegaremos, creo que nunca. Siempre se puede encontrar un poquito más abajo. Y esos son lo que para nosotros, no entraré en ninguno de ellos, consideramos facilitadores clave para seguir en esa línea de mejora y de búsqueda de esa excelencia. Y vamos a la tercera parte. Vamos a lo que me atrevo a considerar como claves del éxito, claves de la excelencia logística que hemos realizado, que hemos trabajado, que estamos trabajando o que vamos a trabajar. Y ahí nos daré pistas. Unas son del pasado, unas ya están hechas, los que nos habéis visitado nos conocéis, sabéis que están, y como juego bien al mus, unas serán ciertas y otras lo serán, y dentro de
5 años, que será el 20 aniversario, podemos hablar de si las hemos conseguido o no. Primer eje estratégico, supply chain. Nivel good. Algo muy clásico, pero ¿por qué no pensar diferente? Como decía el amigo Alberto. ¿Por qué no resolver lo mismo de una forma diferente? La armonización de la cadena de suministro. La tan archiconocida alineación de lead times, cantidades, flexibilizaciones. ¿Realmente hemos llegado al límite? ¿Realmente las teoría de las constricciones que decían, no, las limitaciones que nos marcamos en nuestra cadena son nuestras? ¿Tenemos esas limitaciones frente a producción, frente a compras? ¿O nos las inventamos por tener una justificación de que no podemos resolver el problema de otra forma y buscar un paso más? Nivel para mí básico. ¿Dónde estaría el futuro, la distancia? Pues no os voy a decir nada, porque ayer por la tarde nos lo contó María Jesús, con lo cual me agrada mucho solaparnos en varios temas con sitios como el ZLC, soluciones colaborativas, verticales, horizontales. Aquí sí que voy a hacer un poquito de publicidad. Aquí se está trabajando en soluciones horizontales. El clúster de logística, LIA, el cual tengo la suerte de presidir estos años, está desarrollando para sus socios soluciones de colaboración, tanto para grandes empresas como para pymes. Es una de las vías locales de empezar a trabajar en ese sentido que nos marcaban como el futuro o la posibilidad de la excelencia competitiva en la cadena de suministro. Segundo eje, Lean Logistic. ¿Hasta dónde nos creemos que es coste logístico? Para nosotros, hasta que la pieza no está en la mano del operario que va a realizar la operación de valor añadido, todo eso nos dice la teoría de Lean que es despilfarro, manipulación. Pero ¿por qué no todo eso es logística? ¿Por qué nos quedamos a un paso de las líneas? Si calculamos todos los costes enteros de la manipulación, se nos abren nuevas oportunidades a la logística. ¿Por qué no tenemos que aceptar que tenemos que llegar hasta la mano del operario de producción y a través de la logística ayudar a mejorar los costes productivos y ser más competitivos? Ahí os dejo una serie de ideas de lo que sería la logística física, los suministros a líneas, sobre los que en las últimas épocas hemos ido modificando y modificaremos la planta. Tercer eje estratégico bajo nuestro punto de vista de la logística, la orientación al cliente. Hace ya unos años en este mismo foro planteaba la idea de estoy harto de oír hablar que la logística es un coste añadido. Creemos valor desde la logística. Para mí eso ya es un must, algo obligatorio. Los procesos de interacción con los clientes deben generar valor añadido. Si no, no lo hacemos bien. Pero planteémonos más retos. Yo las actividades e-commerce, porque sigo pensando que los filtros por Internet, por ahora seguimos en la logística B2B, en la logística física. El planteamiento con el e-commerce lo hago a la inversa. Los datos nos dicen que cerca del 60% de los usuarios, y con lo cual de la sala, habremos gestionado portales a nivel de consumidor en casa para la compra de servicios y aproximadamente el 20% para la compra de productos. Y esto sigue creciendo. Eso quiere decir que el 60% de las personas que interactúan como clientes nuestros en el mundo B2B empiezan a tener percepciones de las excelencias que están logrando estos otros canales. ¿No somos capaces de hacer lo mismo en el canal B2B? ¿No somos capaces de dar esos lead times y un portal de una marca X lo puede conseguir? ¿Y por qué no nosotros en la logística física? Pensemos en ideas y adaptémoslas a nuestra cadena de suministro física y démosle ese plus al cliente. Y la última, la más atrevida.
¿Y por qué no ofrezcamos a los clientes desde la logística servicios o pluses adicionales a lo que ellos nos están demandando, que ni siquiera ellos aún nos están planteando? Y generemos en el mercado de nuestros clientes la necesidad de ese plus. Si llegamos antes de la competencia, ya no solo creamos una ventaja competitiva, creamos una barrera frente a la competencia. En esa línea algo ya se nos ha ocurrido en los últimos años. Y por ahí se puede crear una colaboración y una sinergia con los clientes que te da un poder desde la logística. Y último eje, y con esto termino, nuevas tecnologías. Nos podríamos ir a las excelentes, sistemas que vendrán, que están ya viniendo, nuevos desarrollos, pero Jesús Rollo, que estará por ahí en algún sitio que no lo veo, hace unas semanas nos contó, como director de la Cátedra Carreras, que el punto que más debemos trabajar, y estoy totalmente de acuerdo con él, son los sistemas tradicionales, tan simples como radiofrecuencia y códigos de barras. Hay muchísimo por optimizar basado en esos sistemas. Nada más. Cuarto personaje. Ahí os dejo la última reflexión. Pensamos que la excelencia es algo... En el foro llevamos 15 años. Este señor, 2.400 antes, dijo eso. Y si no es un fake, lo dijo de verdad. Muchas gracias.